Aquel anochecer, regresábamos a casa después de una de esas reuniones en las que todo transcurre demasiado bien, casi como en una película donde los problemas parecen no existir. Entre risas y anécdotas, el trayecto a casa fue tranquilo, y yo no imaginaba lo que estaba a punto de escuchar. Apenas habíamos cerrado la puerta cuando él, con una mirada que nunca antes le había visto, se detuvo a unos pasos de mí, y como en un susurro, dejó caer las palabras que cambiarían nuestra relación para siempre. «Quiero hablar contigo de algo serio», dijo con una voz tan baja que apenas logré escucharle. Sentí un extraño nudo en el estómago y un impulso de darle largas, pero algo en su expresión me hizo quedarme en silencio, esperando su próxima palabra. Su rostro, normalmente despreocupado, reflejaba una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. «¿De qué se trata?», le pregunté, sin apartar la mirada, tratando de descifrar lo que estaba por venir. En lugar de responder de inmediato, se llevó las manos a la cara, como si intentara encontrar las palabras adecuadas, y finalmente habló, susurrando. Lo que dijo era algo que jamás habría imaginado escuchar de él. «Me gustaría que consideráramos experimentar juntos, con otras dos personas». Sus palabras caían como gotas de agua helada, que primero tocan la piel y luego, cuando ya es tarde, provocan un escalofrío que recorre el cuerpo. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir, y vi cómo él levantaba la vista, esperando alguna reacción de mi parte. La idea era tan inusual que mi primera reacción fue pensar que estaba bromeando. Quizá esperaba ver su sonrisa habitual, esa que siempre me hacía reír, pero esta vez no había nada de gracioso en sus ojos. Me miraba con una seriedad que no reconocía, y fue en ese momento cuando comprendí que hablaba en serio. Un silencio se instaló entre nosotros, mientras yo intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Hablas en serio?», logré preguntar con una voz apenas audible, intentando no mostrar el temblor que sentía en el interior. Él asintió lentamente, sin desviar la mirada, y ese gesto, esa simple afirmación, hizo que el suelo bajo mis pies tambaleara. «Sí, lo he pensado bastante», respondió, con una calma que me inquietó aún más. Parecía que llevaba un tiempo considerando esta idea, y yo no podía dejar de preguntarme por qué no me había dicho nada antes. ¿Cómo había llegado a esa conclusión sin que yo lo sospechara? Sentí una punzada de desconcierto, y en ese momento, algo dentro de mí empezó a revolverse. Mientras él seguía hablando, tratando de explicar lo que sentía, me di cuenta de que algo en sus palabras no dejaba espacio para una reacción impulsiva. No había en su tono presión o prisa, sino una sinceridad que me descolocaba. «No es algo que te pido a la ligera», dijo finalmente. «Es más, una idea, algo que quiero explorar, pero solo si también lo quieres». La tensión entre nosotros era casi palpable, y mis pensamientos iban a 1000 por hora. Me encontré revisando mentalmente todo lo que había creído saber sobre él, sobre nosotros. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Era esto realmente lo que deseaba, o había algo más profundo detrás de sus palabras? Pero al mismo tiempo, su honestidad me hacía reconsiderar mis primeras impresiones. Tomé una respiración profunda, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón. Lo observé detenidamente, buscando cualquier indicio de que quizá todo era una mala interpretación de mi parte. Sin embargo, su mirada continuaba fija en la mía, como si estuviera dispuesto a afrontar cualquier pregunta o duda que yo pudiera tener. «No sé qué decir», murmuré finalmente, sintiendo que mi voz apenas me respondía. Nunca en nuestra relación había enfrentado algo tan inesperado, tan fuera de lo que pensaba que era posible. Pero una parte de mí no podía simplemente apartar esta conversación sin más. Quizás por la forma en que me miraba, o quizás por la promesa de explorar algo nuevo en nuestra relación, aunque me asustara admitirlo. Él se acercó lentamente y, sin decir nada más, colocó una mano en mi hombro. Era su manera de mostrarme que no había nada que temer, pero en mi interior todo estaba en conflicto. Noté la familiaridad de su toque,
y al mismo tiempo la distancia que ahora parecía separarnos. Con ese gesto, supe que, de alguna manera, acabábamos de cruzar una línea invisible, un límite que no podría deshacerse tan fácilmente. Esa noche, cuando finalmente fuimos a la cama, me quedé despierta mucho tiempo, mirando el techo, repasando cada palabra, cada mirada, cada susurro que nos habíamos intercambiado. La idea había echado raíces en mi mente, y por más que intentara olvidarla, sabía que algo había cambiado entre nosotros. Durante los días siguientes, las palabras de aquella noche no me abandonaron. Volvían a mi mente cada vez que estaba sola, envolviéndome en una mezcla de curiosidad y temor. Al principio, intenté ignorarlas, diciéndome que solo era una conversación sin importancia, algo pasajero. Pero cuanto más trataba de deshacerme de esos pensamientos, más presentes se volvían, como un eco que no cesaba. Él tampoco mencionó nada. En las mañanas, al despertarnos, lo veía a mi lado como siempre, tranquilo, pero sentía una distancia que antes no estaba ahí. Aunque intentábamos hablar de cualquier otra cosa, el ambiente estaba cargado de una tensión sutil. Cada mirada, cada sonrisa contenía algo más, una inquietud que yo no lograba ignorar. ¿Por qué no podía simplemente olvidar lo que me había dicho? ¿Qué era lo que realmente me perturbaba tanto? Comencé a observarlo con detenimiento, intentando descifrar sus gestos, buscando alguna señal en su comportamiento cotidiano. Pero no había nada extraño en él. Era el mismo de siempre. Quizás, me decía, este cambio estaba únicamente en mi cabeza, en mis propios pensamientos. Sin embargo, eso no me hacía sentir mejor. De alguna manera, su propuesta había encendido en mí una chispa de dudas y preguntas que nunca antes me había hecho. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, decidí salir a dar una vuelta por el parque cercano. Pensé que el aire fresco y el sonido de las hojas podrían despejarme. Caminé despacio, sin rumbo fijo, intentando calmar la confusión que crecía en mi interior. Me sorprendí a mí misma pensando en lo que significaría aceptar su propuesta. La idea me parecía absurda, pero no podía negar que también sentía una extraña intriga. Me senté en una banca y me quedé mirando a las personas que pasaban, parejas tomadas de la mano, amigos que reían sin preocupaciones. Sentí una nostalgia por esa simplicidad, por los tiempos en los que no había dudas ni pensamientos confusos en mi relación. Me pregunté si mi esposo habría estado pasando por algo similar, si también se había cuestionado alguna vez lo que éramos como pareja. ¿Qué pasaría si aceptara? El pensamiento apareció de repente, y, aunque traté de alejarlo, se quedó ahí, insistente, como si estuviera esperando una respuesta. ¿Podría realmente aventurarme en algo así? ¿Sería capaz de enfrentar lo que eso significaba para nosotros? Cada pregunta me llevaba a otra, y por un momento sentí que estaba atrapada en un laberinto sin salida. Esa noche, mientras preparábamos la cena, él pareció notarme especialmente callada. Me observó con una expresión de preocupación y, aunque no dijo nada, sabía que intuía mis pensamientos. La tensión entre nosotros seguía creciendo, silenciosa pero constante, como un río que amenaza con desbordarse. Yo no quería hablar de ello, pero tampoco podía negar que me afectaba. Me sentía dividida entre el deseo de mantener nuestra relación intacta y la curiosidad por descubrir si había algo más allá de lo que conocíamos. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, tomé un sorbo de vino y sentí el impulso de decirle algo, cualquier cosa, para romper el silencio. Sin embargo, las palabras parecían resistirse a salir. En mi mente, ensayaba lo que quería decir. No estoy segura de entender por qué me lo pediste. O, ¿realmente crees que esto podría ser bueno para nosotros? Pero, en lugar de eso, me quedé callada, observando cómo él se concentraba en su plato, evitando también mirar en mi dirección. Al terminar la cena, me fui a la cama antes que él, esperando encontrar algo de paz en la soledad de nuestra habitación. Pero al acostarme, los pensamientos volvieron con más fuerza. Me pregunté si él realmente estaba buscando algo más,
si nuestro amor ya no era suficiente para él. Era como si su propuesta hubiera abierto una puerta en mi mente, una puerta hacia pensamientos y temores que siempre habían estado ahí, ocultos, esperando el momento de salir a la superficie. Finalmente, escuché que él entraba al cuarto y se acostaba a mi lado. Ambos permanecimos en silencio, sin tocar siquiera nuestras manos. Sabía que podía sentir la distancia que ahora existía entre nosotros, esa barrera invisible que su propuesta había creado sin que ninguno de los dos lo deseara. No obstante, en lo profundo de mi ser, había algo que seguía atrayéndome hacia esa idea, como si quisiera entender lo que él buscaba realmente. No pude dormir esa noche. Me di la vuelta varias veces, intentando encontrar una posición cómoda, pero mi mente no me dejaba en paz. El peso de todas las preguntas, de todos esos pensamientos confusos, me hacía sentir atrapada. En algún momento, miré hacia su lado de la cama, donde él dormía tranquilo, ajeno a la tormenta que se desarrollaba en mi interior. Después de días de silencio y miradas esquivas, sabía que no podía seguir evitando esta conversación. La tensión entre nosotros había crecido tanto que apenas podía soportarla. Cada vez que lo veía, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía la necesidad de enfrentar lo que él había dicho aquella noche. Era como si esas palabras se hubieran quedado flotando entre nosotros, un secreto a medias que ninguno se atrevía a tocar, pero que ambos sabíamos estaba ahí. Así que, una tarde, mientras estábamos en nuestra pequeña cafetería favorita, decidí que era el momento. Me había preparado mentalmente para esto. Ensayé en mi cabeza varias veces lo que iba a decir, tratando de encontrar las palabras correctas, pero cuando abrí la boca para hablar, todas esas frases se desvanecieron. Solo quedamos él y yo, frente a frente, con esa conversación inevitable suspendida entre nosotros. Finalmente, tomé aire y sin rodeos, le dije lo que llevaba días acumulando en mi mente. Lo he pensado. No es fácil para mí entender lo que me pediste, pero si realmente esto es algo importante para ti, quiero intentarlo, pero solo si tenemos reglas claras, si todo es completamente honesto entre nosotros. Al principio, él me miró sorprendido, como si no hubiera esperado que le dijera algo así. Luego, su expresión cambió, se suavizó, y pude ver en sus ojos un destello de alivio, de esperanza. Era evidente que, de algún modo, él había temido mi rechazo, o que me alejara de él por completo, y esa mezcla de emociones en su rostro hizo que, de alguna manera, me sintiera más cerca de él. Gracias por considerarlo, me dijo, con una voz llena de gratitud y ternura. Su tono era tan sincero que me desarmó, y por un instante sentí que este acuerdo, aunque extraño, podría ser algo que nos acercara. Quería entender sus razones, saber por qué algo así le parecía tan importante, y sentía que esta conversación era un primer paso en esa dirección. Pasamos la siguiente media hora hablando sobre lo que significaría esto para nosotros, sobre cómo ambos necesitábamos sentirnos seguros. Discutimos las reglas que tendríamos que establecer, los límites que no podríamos cruzar. Le expliqué que mi principal temor era que algo así pudiera cambiar lo que teníamos, nuestra intimidad, nuestra confianza. Él me escuchaba con atención, asintiendo a cada palabra, y en ese momento sentí que, al menos en esto, estábamos en la misma sintonía. No se trata solo de cumplir un deseo o una fantasía, me explicó, con esa sinceridad que siempre había sido parte de él. Es algo que he sentido durante mucho tiempo, como si faltara algo que no puedo definir. No quiero perder lo que tenemos. No quiero que esto cambie lo que eres para mí, lo que somos juntos. Solo quiero explorar este sentimiento y quiero hacerlo contigo, porque tú eres lo más importante en mi vida. Sus palabras me conmovieron. No era fácil escuchar algo así, y aunque aún me costaba entenderlo completamente, su honestidad me daba cierta tranquilidad. Sabía que esto era algo que él había guardado dentro de sí durante mucho tiempo, y en lugar de verlo como una amenaza, traté de verlo como una oportunidad para entenderlo de una manera más profunda.
Al final de esa conversación, me di cuenta de que estaba lista para intentarlo, siempre y cuando nuestras reglas fueran claras y ambos estuviéramos de acuerdo en cada paso. Hablamos de los detalles, de cómo tendríamos que manejar nuestras emociones y expectativas. Acordamos que, si en algún momento alguno de los dos se sentía incómodo o inseguro, todo terminaría de inmediato. No habíamos llegado hasta aquí para romper nuestra relación, sino para fortalecerla, o al menos eso quería creer. Él me tomó la mano sobre la mesa, y ese simple gesto me dio la confianza que necesitaba. Sentí que estábamos juntos en esto, que no era solo su deseo, sino algo que habíamos decidido compartir. Esa tarde, en medio del bullicio de la cafetería y de los murmullos de las personas a nuestro alrededor, sentí que estábamos solos, como si el mundo desapareciera por un momento y solo existiéramos él y yo, unidos por esa complicidad que tanto valoraba. Cuando salimos de la cafetería, caminamos en silencio hacia casa. Las dudas seguían ahí, como sombras que no se disipan por completo, pero ahora había algo más fuerte, una especie de pacto silencioso que nos mantenía juntos. Él, tomando mi mano, me dio una sonrisa tranquila, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. El día llegó más rápido de lo que imaginaba, y con él, una mezcla de emociones difíciles de explicar. Habíamos quedado en reunirnos con dos amigas cercanas en un espacio que siempre habíamos compartido con comodidad. Eran personas en quienes confiábamos, con las que habíamos pasado muchas noches entre risas y conversaciones profundas. Pensé que eso me tranquilizaría, que tener esa conexión previa me haría sentir segura. Pero a medida que la noche avanzaba, la inquietud se fue apoderando de mí. Nos reunimos en la terraza de una casa de campo, un lugar apartado que nos daba la libertad de ser nosotros mismos sin preocupaciones. El ambiente era perfecto. Luces suaves colgaban de los árboles, la brisa nocturna traía el aroma de las flores cercanas, y el sonido de una música lejana llenaba el espacio sin ser invasivo. Nos sentamos en torno a una mesa de madera, con copas de vino que se llenaban y vaciaban lentamente, mientras las palabras fluían con naturalidad. Al principio, todo parecía ser como siempre, y por un momento pensé que mis miedos eran solo producto de mi mente. Pero, poco a poco, la conversación empezó a adquirir otro tono, una especie de familiaridad más intensa que iba más allá de las palabras. Noté cómo mi esposo se inclinaba hacia una de nuestras amigas, una sonrisa ligera en sus labios, mientras ella le devolvía la mirada con una expresión que no había visto antes. Aunque intentaba no prestarle atención, era imposible no percibir esa sutil tensión entre ellos, una especie de curiosidad compartida que me dejaba con una sensación incómoda. Traté de concentrarme en la charla que sostenía con la otra amiga, pero mi mente no podía evitar volver a él. En un momento, ella se acercó a él y, sin mediar palabra, compartieron un breve, casi imperceptible roce de labios. Fue algo rápido, delicado, pero con una carga de emoción que me resultó desconcertante. No era un beso apasionado, ni algo que buscara llamar la atención de los demás, pero ver ese gesto, aunque sutil, hizo que algo dentro de mí se removiera. Sentí una mezcla de celos y fascinación, un conflicto entre querer detenerlos y la curiosidad por ver hasta dónde podía llevarnos esta experiencia. Desvié la mirada y traté de enfocarme en la conversación que manteníamos en la mesa, pero la tensión en el aire era palpable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que había algo que ninguno de los dos quería decir, pero que ambos comprendíamos. Mi amiga notó mi incomodidad y, sin necesidad de palabras, me dedicó una sonrisa suave, una especie de gesto de apoyo que, aunque parecía sincero, no logró disipar mis dudas. Durante el resto de la noche, me encontré en un constante tira y afloja entre el deseo de estar presente y la necesidad de alejarme de esa situación. Mientras lo observaba interactuar con la otra mujer, noté que había algo diferente en la forma en que la miraba. No era simplemente un juego o una fantasía pasajera. Era como si en ese breve momento compartieran algo íntimo,
algo que solo ellos comprendían. Ese pensamiento me hizo sentir vulnerable, como si de pronto mi lugar en su vida estuviera siendo cuestionado, y sin embargo, no me atreví a intervenir. A medida que avanzaba la noche, el ambiente cambió. La otra amiga, que hasta entonces había sido simplemente una espectadora, comenzó a mostrarse más cercana. Me envolvió en una conversación interesante, intentando distraerme de la incomodidad que sabía que sentía. Sus palabras eran amables, y aunque intentaba calmarme, en el fondo no podía evitar la inquietud. Sabía que tarde o temprano también se acercaría a él, y cuando lo hizo, sentí que una línea invisible había sido cruzada. En un momento inesperado, ella también se acercó a él, y esta vez, el roce de sus labios fue más intencionado, un beso lento, como si estuvieran explorando algo que hasta entonces había permanecido oculto. No fue necesario que yo mirara directamente. El ambiente entero se llenó de una electricidad que lo decía todo. No podía apartar la sensación de que ese instante estaba cargado de un significado que aún no comprendía del todo. Mis pensamientos se volvieron caóticos. ¿Qué estaba ocurriendo realmente entre nosotros? ¿Habíamos subestimado la magnitud de esta experiencia? Mientras veía cómo se desarrollaba la escena, sentía que estaba frente a un límite que nunca había planeado cruzar. No sabía si debía sentirme traicionada o fascinada por la posibilidad de que esta situación nos estaba llevando a un lugar completamente desconocido. Las palabras se quedaban atoradas en mi garganta y en mi mente. Cada duda, cada temor, cada pequeña inseguridad cobraba vida. Los momentos siguientes fueron de un silencio incómodo, uno en el que nadie parecía saber cómo proceder. Aunque la noche continuaba, para mí, algo había cambiado de manera irrevocable. Las emociones se mezclaban en mi interior, una confusión de sentimientos contradictorios que me mantenían atrapada en un espacio del que no sabía cómo escapar. La noche continuaba, y mientras intentaba recobrar la calma, me encontraba cada vez más sumergida en una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. Las conversaciones fluían, las risas se mezclaban con los susurros, y aunque a simple vista todo parecía normal, yo no podía dejar de sentir que algo profundo e invisible se había roto en mí. Cada pequeño gesto, cada mirada, se grababa en mi mente como si intentara capturar el momento exacto en el que todo lo que conocía comenzó a cambiar. Mi esposo estaba a mi lado, atento a mis reacciones, pero su mirada se desviaba constantemente hacia ella, hacia esa amiga que ahora parecía una extraña. Había en él un brillo diferente, un interés que no había visto antes, y esa atención que le dedicaba me hacía sentir que él había cruzado una línea que, por alguna razón, yo no me había atrevido a cruzar. Sentí cómo la distancia entre nosotros se agrandaba, como si la noche, en lugar de acercarnos, estuviera separándonos poco a poco. En un intento de mantenerme centrada, tomé una copa de vino y busqué la conversación de mi otra amiga, quien, en medio de esa creciente tensión, trataba de mantener un ambiente relajado y amigable. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un mar de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Habíamos hecho bien en permitirnos explorar este camino? ¿O simplemente estábamos cavando una brecha cada vez más profunda entre nosotros? En un momento de la noche, noté cómo la otra amiga comenzó a acercarse a él con una especie de complicidad silenciosa. Parecía como si entre ellos existiera un lenguaje que yo no lograba comprender, y verlos juntos, tan conectados, provocaba en mí una mezcla de celos y resentimiento. Traté de no pensar demasiado en ello, de recordar que esta experiencia había sido una decisión compartida, pero no podía negar que sentía un peso en el pecho, un temor creciente de que algo que era solo nuestro comenzaba a ser compartido con alguien más. Ellos se miraron, y en un instante que pareció durar una eternidad, sus labios se tocaron de nuevo, esta vez con una intencionalidad que no pude ignorar. No era simplemente un beso, sino una conexión palpable, algo que parecía hablar más allá de las palabras. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies, que el aire se volvía pesado. Quería apartar la mirada, fingir que no había visto nada,
pero era imposible. Cada segundo de esa escena se grababa en mi mente, dejándome paralizada entre el deseo de intervenir y la necesidad de entender qué estaba ocurriendo realmente entre nosotros. Sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me obligué a mantenerme firme, a no mostrar ningún signo de debilidad. Sabía que esta era la prueba definitiva de nuestra decisión, de lo que habíamos aceptado al emprender este camino, pero la duda comenzaba a crecer en mi interior. ¿Era este el precio de esa libertad que habíamos decidido explorar? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a seguir adelante? Finalmente, él se dio cuenta de mi expresión y, soltando lentamente la mano de ella, se acercó a mí, con un gesto de preocupación en su rostro. ¿Estás bien?, me susurró, con una voz suave que parecía buscar algún tipo de consuelo. Asentí, pero el nudo en mi garganta me impedía responderle con sinceridad. Sabía que si decía una palabra, todo el esfuerzo que había hecho para mantenerme en control se desmoronaría en un instante. Sentí que quería decirle tantas cosas, tantas preguntas sin respuesta que se habían acumulado en mi mente. La otra amiga, quien había sido en parte testigo de todo, me miraba en silencio, y pude notar en su rostro una mezcla de compasión y culpa. Parecía comprender la situación mejor de lo que yo misma lograba entenderla, y en su expresión pude ver un atisbo de arrepentimiento, como si ella también sintiera que las cosas habían ido demasiado lejos. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada volvería a ser igual. Habíamos cruzado un límite y ahora no había vuelta atrás. De pronto, sentí una necesidad urgente de escapar, de alejarme de todo esto. Sin decir una palabra, me levanté y caminé hacia el jardín, donde el aire fresco de la noche me envolvió, dándome un momento de paz en medio del caos que sentía por dentro. Cerré los ojos, tratando de encontrar algo de claridad, pero lo único que lograba era escuchar los ecos de mis propios pensamientos, cada vez más fuertes y más confusos. Él vino detrás de mí, en silencio, y cuando abrió la boca para decir algo, simplemente levanté la mano, pidiéndole que no hablara. No quería explicaciones, no quería palabras vacías que solo complicaran más las cosas. Quería respuestas, pero también sabía que no había ninguna que pudiera aliviar lo que sentía en ese momento. Estábamos atrapados en una experiencia que había empezado como una idea compartida, pero que ahora parecía pertenecer a un mundo que ya no comprendía. Entonces, en un impulso que ni siquiera yo entendía, lo miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿era esto lo que realmente querías? Él no respondió de inmediato, y en el silencio que siguió, comprendí que su falta de palabras hablaba más fuerte que cualquier respuesta que pudiera darme.